Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Como bien saben, este es el evento, el InPitch Script Pitching Showcase 2023, que es un evento organizado por dos generaciones de guión, que son la generación Dark Comedies y la generación Hijuelas. Y bueno, dentro de este evento tenemos varias mesas redondas alrededor del mundo del guión. Y bueno, creo que un tema que recientemente se ha hablado mucho, es decir, pues creo que actualmente se ha hecho conciencia de ciertos problemas que tiene la sociedad mexicana y ciertas particularidades y como que se han cuestionado, ¿no? Y creo que eso pues, es muy interesante en el mundo del guión porque cuando decimos vamos a crear personajes, vamos a crear historias, el público se identifica o no se identifica y creo que es muy curioso cómo si nos vemos representados o no nos vemos representados, es como un debate como muy complejo. Entonces, a partir de este tema, se hizo esta mesa que tiene que ver cómo contar historias más allá de los estereotipos. Y bueno, y para esto, la verdad es que tenemos un panel como muy interesante de distintos creadores y distintas personas que a partir de sus de sus distintos rincones, pues es alguien que cuestiona los estereotipos y que cuestiona los personajes que utilizamos en las películas y todo esto. Entonces, la verdad, creo que estamos privilegiados de tener este panel. Y bueno, me gustaría que Ingrid Gijard, de la generación Ignoradas, nos platique un poquito quiénes son los panelistas que están invitados esta noche. Hola. Bueno, antes que nada, una disculpa por los retrasos técnicos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y bueno, primero quiero invitar a que pase Yolanda Segura. Yolanda Segura es poeta, escritora, guionista, profesora mexicana, maestra en letras latinoamericanas y también tiene un doctorado en letras. Además, fue miembro del consejo editorial de Enter Magazine y es anoté, lo juro, especialista senior en desarrollo de Sony. Bienvenida. Nuestro segundo invitado es Gabriel Guzmán, que tenemos en pantalla. Hola, Gabriel. Es un productor y realizador de cine, director de Recuperando a mi ex, director de Imagix Entertainment y empresa que cuenta con 20 años de trayectoria en la producción audiovisual en Monterrey. Bienvenido, Gabriel. También le damos la bienvenida a Carmen Castro, que además de guionista y actriz, conocida por Contra... Ok. Es guionista Contra las cuerdas y Guerra de vecinos. Bienvenida. Y también tenemos a José Antonio Aguilar, director de Racismo.mx. No sé si lo pronuncié bien. Y también invitamos a Mariel Roldán, que va a ser nuestra moderadora esta noche, además de ser... Bueno, además de ser de los Dark Comedies, es psicoterapeuta con experiencia en atención a la violencia, investiga temas de género, feminismos y teoría queer. Es recién egresada del curso de guión del CCC y miembro del comité creativo y de organización de las 2 ediciones del InPitch CCC. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, primero que nada, estamos muy congratulados de tenerlos y tenerlas acá, todos ponentes de alto nivel y nos van a compartir todo lo que saben con respecto a crear historias más allá de los estereotipos. Yo quiero comenzar preguntándoles, ¿cómo ven el estado de la representación y la inclusión en las historias actuales en nuestro país? Híjole, muy buena pregunta. Quienes no conozcan Racismo MX es una organización que nos dedicamos a luchar en contra del racismo a través de la educación, la investigación y creando productos audiovisuales.
principalmente campañas, pero bueno, próximamente cosas más grandes. Y bueno, ¿cuál sería el estado de la representación en términos étnico-raciales? O sea, vamos a irnos a los datos. Recientemente en módulo de movilidad social se implementó una metodología que intentaba contabilizar cuántas personas racializadas, es decir, personas de tono de piel oscuro, personas indígenas o afrodescendientes hay en México, ¿no? Y con un chorro de metodologías, tanto de autoidentificación como medición de tono de piel, se concluyó que más del 80% de nuestro país somos personas racializadas, es decir, como ya mencioné, que pertenecemos a pueblos indígenas, afrodescendientes o que somos de piel morena o que nuestro fenotipo está racializado, ¿no? De manera negativa. Entonces, en ese sentido, si yo tomo ese dato, que es oficial, que está en el INEGI, que son metodologías muy aprobadas por grandes instituciones y que la adoptó por eso el gobierno de México, y volteo a la tele o volteo a ver las poquísimas estadísticas que hay, porque todavía no tenemos datos concretos, ¿no? Pero sí hay acercamientos que han hecho varios investigadores e investigadoras, pues vemos que más del 70% de las personas que aparecen en pantalla en una combinación entre el cine y las series son personas blancas. No importa el rol, ¿no? Si son personas protagónicas normalmente, ¿no? Pero también personajes secundarios, en fin. Pero si vamos más allá, en estos poquísimos estudios o documentaciones que hay al respecto, vemos que las pocas personas racializadas normalmente ocupan estos personajes de el ratero, la persona trabajadora del hogar, el o la narcotraficante, que ojo, bueno, ahí podemos tener un debate de qué es malo, bueno o lo que queramos proyectar como creadores de contenido. Sin embargo, solo se cuenta esa historia sistemáticamente e históricamente así ha sido. Entonces, por eso hoy, y agradezco desde luego a Pato y a todas las personas que estamos aquí, es importante hablar de eso, porque ustedes en su carrera como creadoras, creadores de los productos audiovisuales que México va a consumir, ¿no? En el futuro, pues necesitan estar conscientes de estos procesos, cómo estamos representando a la mayor parte de la población. Y termino con esto, ¿no? Cuando tiendo a ir a plataformas o con personas que crean contenido, me preguntan, oye Pepe, ¿y cómo podemos representar a las minorías? ¿No? Y yo siempre les contesto, en términos étnico-raciales, las minorías están súper bien representadas, ¿no? O sea, ocupan más del 70% de los productos audiovisuales en nuestro país. Lo que está mal representado son las mayorías, ¿no? Entonces, es un poco como lo vemos desde este lado. Gracias, Pepe. Carmen, Yolanda, Gabriel. Okay. Bueno, yo como actriz, no, no, y digo, hablo de la experiencia, soy guionista, no soy actriz, no, la verdad, no se me da. Y la realidad es que atrás, en los equipos, también somos muy pocos los morenos. Debo ser completamente sincera, para mí el color no era importante hasta que empecé a escribir. Y dije, caray, pues soy morena, ¿no? Primero, fue el soy mujer, por supuesto que me pegó primero el techo de cristal, pero el techo blanco, y sí, me parece que dije un albur porque tal cual sí es un albur, no sabes en qué momento te va a manchar. Y fue mucho más importante en el momento en que pasé a escribir a plataformas. En ese momento dije, no solo soy la única mujer en el room, sino también soy la única mujer morena. Y ahí dije, pues con razón estamos representados así, ¿no? O sea, sí es muy fuerte el llegar a ciertos lugares y ver que están escribiendo de escuelas públicas cuando nadie, ni siquiera, no es una cosa de ser egresado de una escuela pública, es una cosa de ir y ver una escuela pública, ¿no? Digo, no sé cuántas veces ustedes han visto, pero en verdad yo no sé qué onda con alguien de arte que pone en escuelas públicas lockers. ¿Cuándo han visto una escuela pública con locker? Pero hay que ponerle un locker, ¿no? Entonces, son esas cosas que dices, corazón, investígale un poquito, ¿no? Pero creo que, y la cosa es, sí, están cambiando las cosas, sí, pero creo que también se tiene que cambiar desde los que toman decisiones, ¿no? Porque si puedo pelear y decir que haya una persona morena en un puesto de director, sí,
Pero si en el momento en que toman las decisiones dicen, es que no se cree, ¿no? Que no es así la vida, pues chin, ¿qué hacemos? ¿No? Pero de las primeras cosas que me dijeron a mí cuando brinqué de escribir televisión abierta a plataforma, fue que tenía un humor de televisión abierta, muy de televisión abierta. Sigo sin saber qué significa, ¿no? Una. Dos, pues chin, pero pues empecé en televisión abierta porque era lo que había, ¿no? Las plataformas todavía no llegaban. No se me ve como actriz, pero ya tengo mis años. Entonces sí es como, espérame, pues perdón. Y después, ahora ya que pasé, ahora veo que es un valor, porque el hecho de haber estado en televisión abierta me da la oportunidad de conocer mucha más perspectiva y llegar a mucho más público que una plataforma. Entonces, creo que las cosas sí están cambiando, pero van a tener que cambiar mucho más y tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y decir, somos racistas, yo soy racista y tengo estereotipos y prejuicios al por mayor y a partir de ahí escribo. Sí, pero soy consciente de eso y ahí me cuestiono y empiezo a cambiar las cosas. Pero, porque si no lo mencionamos, porque creo que muchas veces está el no lo menciona, ¿no? Y la verdad yo veo un blanco y digo, privilegiado. Y no, pero y sí incomoda, por supuesto que sí incomoda. En el momento en que incomode, ahí es lo que tenemos que hacer. Gracias, a esta actriz le gusta eso. Ahí está, sí, ya. Dices unas cosas muy interesantes que espero poder continuar bien. Primero, decir que estoy muy, muy agradecida de estar aquí por muchísimas razones que muchos de ustedes saben. Nada, estoy muy contenta y creo que esta conversación hace mucho que es necesaria, pero afortunadamente se va habilitando cada vez más y creo que eso es algo bien importante de reconocer, ¿no? Y reconocer también que esta será quizá una de las primeras conversaciones que podamos tener al respecto y que hay un montón de cosas en las cuales se pueden profundizar, ¿no? Yo puedo hablar desde mi experiencia perteneciendo a la comunidad LGBT, por ejemplo, y haciendo desarrollo para plataformas y para productoras y para estudios, ¿no? Entonces, desde esos lugares las cosas se ven para nada mejores que el panorama general, digamos, ¿no? En el sentido en que es verdad que ahora hay mucha más, y lo digo entre comillas, mucha más representación LGBT, pero el problema es qué y cómo se representa, ¿no? Cómo representamos a esas identidades, cómo salimos de los estereotipos, de los clichés, de todas estas cosas que nos han dicho y que muchas veces de forma inconsciente reproducimos de manera tal que no nos damos cuenta que el mensaje que se transmite es que ser de la comunidad LGBT está mal, ¿no? Porque hay un tópico que se llama Bury Your Gays, que se trata de que el 80 y tantos % de las personas LGBT que aparecen representadas en los medios audiovisuales terminan muertes, les da cáncer, les da sida, o no sé si se acuerdan que hubo un caso súper famoso de... Ay, ¿qué serie fue? Bueno, el chiste es que en una, ellas van a ser felices por el resto de la vida, como la gente heterosexual, y a una de ellas, si se acuerdan cuál es, ¿no? Se sabe que toda la gente heterosexual se casan y son felices para siempre, siempre, ¿no? Y ellas, exacto, ¿no? Y entonces ellas ya tienen como esta cosa de que van a ser felices para siempre y de pronto a una de ellas le llega una bala perdida. Chiquita. O sea, es como, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que como que pueden resultar muy problemáticas. Hay un documental que se llama Do I Sound Gay, que lo que hace es rastrear los villanos de Disney, así en masculino, los villanos de Disney, y lo que descubre ese documental es que todos los villanos de Disney, no sé de los últimos años, pero estamos hablando, pongan ustedes que 2015, 2016 hacia atrás, todos los villanos de Disney hablan con esta habla que se asocia a la comunidad gay, ¿no? Con alargar las vocales de cierta forma, con pronunciar las S de cierta manera y tal. Esa asociación, lo que nos está diciendo ser gay está mal, ¿no? Y si eres gay, eres malo, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de representaciones que se pueden construir de formas bien sutiles, ¿no? Y también, por ejemplo, ojo aquí, no es que entonces ahora solo hay que contar historias felices, ¿no? O sea, pero es un poco lo que tú decías respecto a qué profesiones, por ejemplo, tienen las personas racializadas. Acá es qué derecho a la felicidad, a ese reparto de la felicidad tenemos las personas LGBT cuando somos representadas, ¿no? Que es, no queremos una representación idealizada de ninguna forma, no queremos tampoco decir que ser LGBT está bien bonito y, o sea, sí está bonito, sí recomiendo, pero no queremos, o sea, no es tanto enviar el mensaje de como de que está bien y ya, porque además hay una serie de opresiones sistémicas que siguen operando sobre nuestros cuerpos. Es decir, yo siempre digo que la lucha LGBT no va a estar terminada hasta el momento en que nadie tenga que volver a voltear y ver si puede darle un beso a la persona con la que está sin leer el contexto, ¿no? Y eso por decir una de las violencias que son quizá más evidentes, pero hay una serie de capas mucho más sutiles que, por supuesto, se tienen que cambiar con las representaciones, porque si algo me parece importantísimo de reconocer es que cuando hacemos cine, que cuando hacemos series, que cuando hacemos cualquier tipo de contenido, en realidad no estamos solo entreteniendo, estamos generando una forma de entender el mundo y en ese sentido hay posibilidades de transformarla. Y si no, entonces, como que, ¿para qué hacemos lo que hacemos más allá de como pasarla bien y nuestra propia vanidad? Creo que esa es una de las cosas que a mí me parece muy importante si nos dedicamos a este tipo de cosas. Gabriel, ¿nos escuchas? Ahí los escucho. ¿Tú qué tienes para compartirnos en este tema de cómo ves el tema de la representación y la inclusión en las historias actuales en nuestro país? Pues bueno, muchas gracias primero por la invitación y por compartir este panel con ustedes. Me siento muy comprometido de estar aquí gigante como amenazador y observado por todos ustedes. Pero bueno, hablando de estereotipos, déjenme refrescarme un poquito y para los nervios. Pues mira, yo creo que el cine mexicano y la televisión están llenos de estereotipos, ¿no? Definitivamente no podemos sacarle la vuelta a eso ni obviarlo, ¿no? Pero hay que entender también por qué está lleno de estereotipos, ¿no? Creo que los estereotipos como guionistas nos funcionan, nos ayudan a establecer cierto tipo de personajes, cierto tipo de historias más rápido, ¿no? Que la gente rápido identifique un personaje, una actitud, y no tenemos que explicar, ¿no? Entonces es como la parte práctica para mí de los estereotipos. Sin embargo, creo que hay estereotipos que aportan algo y estereotipos que ya no funcionan y que ya no son bien vistos o bien utilizados en las producciones, ¿no? Por ejemplo, si te hacemos una cosa infantil y tenemos el grupito de amigos, pues sabemos que va a haber uno que es más inteligente, uno que es más deportista y uno, no sé, que es más perspicaz. Y entonces, rápido los niños entienden cuál es la función de cada uno y avanzamos la historia, ¿no? Pero en los casos que han dicho ahorita aquí, por ejemplo, el gay que se muere o el moreno que es el trabajador del hogar o el asesino malo y el blanco que es el salvador o el empresario exitoso, pues son estereotipos que evidentemente no funcionan ya, ¿no? Entonces, creo que hay que saber muy bien cómo usar los estereotipos y cómo darles un valor agregado para que aporten algo, ¿no? Para que sí nos puedan decir algo rápido y comunicar qué tipo de personaje es, cuál es la función que está cumpliendo en esa historia, claro, pero que a la vez aporte algo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, los que estamos fuera de la Ciudad de México, que pues el cine de por sí es una industria muy centralizada, creo que la mayoría de las historias que vemos en televisión mexicanas pues se producen o se gestan desde la Ciudad de México, pues es evidente que la perspectiva que tienen de los que no vivimos allá, pues es diferente, ¿no? Y aunque hay guionistas de otros estados que viven en la Ciudad de México y trabajan y conocen un poco más, evidentemente, en general no es así, ¿no? Entonces, es muy fácil
irse a los estereotipos porque a lo mejor es lo que se conoce, ¿no? Y es lo rápido y pues lo fácil. ¿No es lo mejor? Pues no, definitivamente no es lo mejor. Quisiéramos todos estar mejor representados. Creo que hay casos obviamente más graves y más relevantes, ¿no? En los estereotipos, que si un yucateco habla con cierto acento o un regio anda con su prima o lo que sea, ¿no? Pero definitivamente creo que a la larga y en el fondo hacen que las audiencias no se identifiquen con el contenido, ¿no? A lo mejor en nuestro caso no es tan grave si un regio lo ponen como sombrero, bota y tomando carta blanca todo el tiempo, ¿no? Pero al final no es grave, ¿no? Sí, pero simplemente alienas a un público, tienes un producto que a lo mejor no es tan verídico, a lo mejor hay gente que ni se da cuenta, ¿no? No es el mismo caso, obviamente, en cuestiones ya raciales, de sexo, de clase, donde sí hay una implicación a lo mejor más importante, ¿no? Pero en general, digo, para no tomar ya mucho tiempo, pues sí creo que tenemos que trabajar en hacer equipos de trabajo mucho más inclusivos que puedan ser capaces de representar mejor a los estereotipos, aunque sigamos usando estereotipos, pero que estén mejor construidos para que a la vez tengamos un mejor producto audiovisual en todos los sentidos, ¿no? La cuestión de contenido, mensaje, entretenimiento y una cohesividad de las historias, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en todo lo que están diciendo hay cosas muy interesantes y que me despiertan muchísimas preguntas, pero yo quisiera regresar a esto de cuál sería entonces el origen de este problema en la representación. Hace un ratito platicábamos que no es como que alguien se siente y diga, bueno, vengan todos los blancos y los elijan así, ¿no? Hay una cosa como más profunda, como más arraigada, que a veces no terminamos de entender, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes ese origen? Bueno, agarré el micrófono, pero no sé si alguien tenía algo que decir. Es que está relacionado con lo que estaba diciendo Gabriel, lo cual que estoy de acuerdo, ¿no? Estereotipos, prejuicios, digamos, puede haber sobre muchas personas, sobre personas. A ver, creo que ya, ahí está, ¿no? Perdón. Entonces, gracias, perdón. Entonces puede haber estereotipos sobre casi todo, ¿no? Y justo lo que dice Gabriel, a ver si puedo elaborar bien mi respuesta. Pero no todos los estereotipos se aplican o tienen los mismos efectos sobre todas las poblaciones por igual. Pues me voy a salir un poquito del tema del cine. Históricamente y sociológicamente ya se han identificado poblaciones que han sido históricamente vulneradas por ciertos sistemas de opresión. Un ejemplo son las mujeres, ¿no? Hay muchos estereotipos sobre las mujeres, muchos que se nos pueden venir a la mente como no manejas bien, o son chismosas, o lo que ustedes quieran, ¿no? Hay estereotipos que van hacia otras poblaciones históricamente discriminadas como las personas indígenas. Son flojas, ¿no? No quieren progresar, ¿no? O sobre la población LGBT, ¿no? Son promiscuos, les gusta la fiesta, ¿no? En fin, todos estos estereotipos que están en estas poblaciones no es lo mismo cuando hablamos de un regio de San Pedro, un sanpetrino anda con su primo, ¿no? Simplemente por la diferencia de que hay ya, digamos, sistemas jurídicos que reconocen que hay ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad y que incluso en México esas poblaciones están nombradas en la Constitución mexicana, ¿no? Está prohibido discriminar por género, por orientación sexual, por identidad de género, por origen étnico o nacional. O sea, esto está tan avanzado que ya están protegidas. Entonces, no es lo mismo un estereotipo hacia una población históricamente vulnerada que uno que va hacia otra población que no lo es, ¿no? Un poco para contestar a la pregunta, si es que la pensaron, de, ok, entonces, ¿qué estereotipos sí son útiles y cuáles no son útiles, ¿no? Pues tengo que ver entonces, como director, directora, guionista, showrunner, lo que sea, qué estoy contando y sobre qué población. Y eso me va a permitir entonces ver
qué tipo de estereotipos sí tienen un efecto en la vida real. Y solo termino con esto, ¿no? Hay un estereotipo sobre las mujeres indígenas, ¿no? Que empezó hace décadas, ¿no? Un ejemplo es la India María, por ejemplo, ¿no? Que un día se me ocurrió hacer una crítica sobre ese personaje en Twitter y bueno, todo el mundo es que la queremos y es entrañable y es que es bien bonita. Sí, está perfecto, ¿no? Todo el mundo creció con la India María, bueno, de mi generación, y estoy de acuerdo que la queremos y tal, pero ¿qué efectos tiene replicar un estereotipo como ese? Que la mujer indígena es ignorante, es ingenua, responde a sus pasiones más básicas, como el hambre, como el sueño, como etcétera, ¿no? ¿Qué efecto tiene, no? Entonces volteamos a ver las estadísticas de las, por ejemplo, las mujeres trabajadoras del hogar, que de acuerdo al sindicato de trabajadoras del hogar, el 50% son mujeres indígenas, y vemos la falta de acceso a derechos, a seguridad social. ¿Por qué? Pues porque las y los y les patrones pueden decir, pues no me va a demandar si no le pago la seguridad social, ¿no? Es más, si no quiere trabajar, hay 10 formadas que puedo contratar después. Entonces, el tener una idea sobre una población que se replica en los medios, en la tele, en las noticias, en fin, hace que tenga un efecto real sobre esa población. Entonces, ese es ahí donde está la diferencia entre un estereotipo malo, entre comillas, y uno que pueda ser útil. ¿De cuál es el origen? La verdad no tengo ni la menor idea. Pero sí creo que hay estereotipos obsoletos. Y es el punto en que no podemos seguir representándolos. O sea, sí es, la realidad también es que es entretenimiento y es comercial. O bueno, la intención es que sea comercial y que queremos vender, ¿no? Tampoco podemos ser como tan ingenuos para decir ya no más. Los estereotipos nos ayudan a simplificar la realidad, ¿no? Nos ayudan a tener como de dónde agarrarnos para poder contar algo y que el espectador lo lea mucho más rápido. Pero, por ejemplo, es que se me vino a la cabeza, por eso les digo que son obsoletos algunos, porque ahorita, hace poquito lo escuché, que la nueva forma que tiene la ultraderecha, así panistas de hueso coloradísimo, así hijos y nietos de Manuel, tú sí lo entendiste, la forma que tienen de promover el no aborto es diciendo ser rebelde. Ser rebelde. Lo de hoy es ser rebelde. Exacto, ¿no? Y cambiaron el discurso completamente, ¿eh? De ser rebelde, lo de ahora es tener hijos. Ser rebelde, no te vayas con la masa, ¿no? Está muy fuerte, porque para nosotros, en otro momento, ¿qué significa ser rebelde? Pero ya tomaron esto y se lo apropiaron y le dieron otro discurso. Entonces, sí, digo, ya no, pero en otro momento yo escucho ser rebelde, pues yo quiero ser rebelde y quiero ser diferente, ya se apropiaron de todo ese discurso. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que, la responsabilidad como guionistas, yo hablo como guionista, porque no soy experta en el tema, pero yo hablo como guionista, la responsabilidad de saber desde dónde estoy contando y qué quiero contar. Yo lo que más escribo es comedia y lo aprendí un poco después, pero era de quién me quiero burlar, hacia dónde quiero tirar, hacia arriba o hacia abajo. La realidad es que yo siempre le quiero tirar hacia arriba, pero muchas veces no me doy cuenta que no lo estoy haciendo. Tengo que ser consciente completamente de qué estoy haciendo y en qué momento y a quién. Y sí, es una chamba muy agotadora y pues no es chistoso, ¿no? O sea, la comedia al final termina siendo muy dura, porque también tú te estás poniendo ahí. Entonces, creo, el origen, la realidad es que no tengo ni la menor idea, pero el cambio, las formas pues sí lo tenemos nosotros, ¿no? Que también suena muy cliché. Ya llegué al cambio está en uno, sí. Pero es que está si somos conscientes de ello. Si no, no. Ay, creo que ahí yo tampoco tengo la menor idea. Bueno, más bien,
Sí, no tengo idea, pero hay ciertas cosas que me pueden parecer como algunos indicadores de dónde viene el problema o de dónde podríamos, quizá más que de dónde viene, de dónde podríamos empezar a intentar desmenuzarlo, ¿no? Que tienen que ver con dos cosas principales. Una, cómo llegamos ciertas personas a poder hacer cine o series o lo que sea. Es decir, cuáles son los mecanismos previos al llegar ahí. No porque llegamos a la cena al mismo tiempo significa que nos costó el mismo trabajo llegar, ¿no? Y en ese sentido creo que es bien importante pensar en cuáles son esos mecanismos de exclusión que son mucho más abstractos, que no tienen que ver con tu color de piel en el momento en el que te eligen para un trabajo, por ejemplo, que no tienen que ver con eso, sino con cómo entramos a una escuela de cine, por ejemplo, cómo podemos mantenernos en una escuela de cine, ¿no? Todo ese tipo de exclusiones sistémicas, es decir, no hay nadie que concretamente te esté impidiendo hacerlo, sino una serie de opresiones sistémicas y sistemáticas que dificultan el acceso a un montón de comunidades, ¿no? Y como bien decías, no son comunidades minoritarias, al contrario, ¿no? Son las mayorías quienes no tenemos en algún punto acceso a este tipo de cosas, ¿no? Pensar también en de dónde naces. Ustedes habrán visto todas estas gráficas que muestran que en México esto que se llama ascenso social o ascenso de clase es prácticamente imposible. Eso va estrechamente ligado a tus posibilidades de dedicarte a lo que te quieras dedicar. Y cuando hablamos de artes es todavía más complicado porque ya sabemos esta asociación de que de artista te mueres de hambre, que es parcialmente cierta, pero bueno, ¿no? No le digan a nadie. Hay momentos, ¿no? Después igual se puede poner un poco mejor. Eso por un lado, y luego por el otro, algo que quizá va muy en contra de lo que aprendemos cuando nos estamos formando, y esto lo estoy hablando también desde mi formación como habiendo estudiado literatura antes, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, que tiene que ver con que nos enseñan que todo mundo puede escribir de cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo que importa es que te comprometas con la historia y que te comprometas con el personaje. Y eso es parcialmente cierto, porque, a ver, un señor blanco heterosexual que estudió toda su vida en una escuela privada, que se fue a estudiar al extranjero, etcétera, después viene, como decías, a querer contar una historia sobre una morrita, pongámoslo así, una morrite no binaria del CH Azcapotzalco. ¿Cómo le va a hacer, no? Es decir, eso no significa que ese señor blanco heterosexual no puede escribir, sino que siempre creo que hay como que tener cuidado entre el balance de la experiencia que puede darte la formación y el reconocimiento de que las historias encarnadas no pueden como desligarse de los cuerpos que las viven, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre es interesante pensar en cuartos de escritura, por ejemplo, lo más diversos posibles, y que, por ejemplo, si voy a escribir sobre una mujer trans, pues lo lógico o lo esperable es que yo tenga, si no a una mujer trans porque ya sé que siempre decimos esto pero es que es muy difícil porque no hay, siempre hay, pero si por alguna razón las que yo puedo acceder no aceptan, no pueden, no lo que sea, pues entonces buscar asesoría. Es decir, creo que siempre hay como un asunto de curiosidad y de dignidad de las historias, ¿no? Todas las historias merecen ser contadas con la misma dignidad, y creo que para generar esa dignidad lo que hace falta también es escuchar a quienes viven las historias y no solo inventarlas en nuestra cabeza a partir precisamente de esos estereotipos con los que hemos ido creciendo, ¿no? Gabriel. Bueno, pues yo creo que el origen de los estereotipos pues viene desde que empezamos a contar historias, ¿no? Seguramente allí en una caverna que está dibujado un cazador cazando, para la redundancia, algún mamut, pues el que está dibujado ahí es el cavernícola fuerte y grande
que supo hacer una lanza y que supo cazar al mamut, ¿no? No está pintado ahí el cavernícola flaquito que se murió cuando le estornudó un zancudo encima, ¿no? Entonces, yo creo que los estereotipos están presentes desde toda la historia y seguirán estando, ¿no? Es la forma en que los humanos clasificamos a las personas, a nosotros mismos, no sé, incluso hasta animales, pudiera ser que hubiera estereotipos, ¿no? Ya hablando en ficción, ¿no? Eh, entonces, no hay que tenerle miedo a los estereotipos, ¿no? O sea, hay que más bien reconocerlos y saber cuál puede ser su función, ¿no? Vuelvo al tema, lo que dije hace rato, ¿no? Hay estereotipos que si la consecuencia de usar los estereotipos repercute ya en temas más allá de la pantalla, y yo estoy hablando solamente del cine y la televisión, ¿no? Pero sí el hacer ciertos estereotipos de una manera en nuestro contenido repercute en acciones dañinas para la sociedad o para algunas personas, un sector en particular, obviamente esos estereotipos ya no deben de ser utilizados así, ¿no? Eh, pero los estereotipos van a evolucionar, ¿no? Y a lo mejor en 100 años los rusos van a ser los buenos y los americanos los malos. Y también depende de la perspectiva que lo veas. Seguramente hay películas en Rusia ya ahorita donde gente que cree que los americanos son los malos y los rusos son los buenos, porque en su idiosincrasia ese fue el estereotipo con el que crecieron, ¿no? Porque de alguna manera llegó a las pantallas o a los libros o a las novelas o lo que sea, ¿no? Entonces, más allá del origen, pues creo que hay que ver la actualidad, o sea, cuál es el contexto actual de nuestra sociedad, de nuestras comunidades y de nuestro contenido, ¿no? O sea, cómo queremos reflejar esas comunidades en nuestro contenido. Y creo que ahí un poco la responsabilidad viene desde quienes generan o quienes solicitan ese contenido, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Una comedia simplona donde agarras estereotipos, los pintas, cuentas una historia y te funciona y eso es lo que quieres, pues qué bueno, es tu decisión, pero si queremos hacer buen contenido, buenas historias, porque nuestra responsabilidad como guionistas, más allá de qué queremos, qué mensaje queremos dar, es contar buenas historias, ¿no? O contar grandes historias, ¿no? Esa debe ser nuestra principal responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿con qué elementos las contamos? Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero si al final, yo, por ejemplo, yo he sabido proyectos que llevan incluso la palabra regio en el nombre, donde no hay regios en el cuarto de escritores, ¿no? Entonces, está bien, está mal, pues es muy subjetivo, pero es qué tipo de contenido quieres hacer. ¿Quieres hacer un contenido que realmente refleje una realidad, que la gente se pueda identificar con ellos, que esté de acuerdo con el contexto social que se vive en ese momento? Pues entonces tienes que echarle ganitas y hacer un cuarto de escritores inclusivo, incluir a personas de lo que quieres representar o incluso de lo que no quieres representar también para tener puntos de vista, ¿no? Pero al final creo que hay un arcoíris o un espectro muy grande del tipo de contenido que podemos hacer y cómo podemos usar los estereotipos, ¿no? Depende de lo que queramos hacer y cómo lo queramos contar. Sí tenemos nosotros, o sea, yo sí soy a favor, digo, eso es como hablando en general, pero yo obviamente estoy a favor de que si vamos a hablar de un personaje femenino de cierta comunidad, pues al menos si no hay un escritor, no conseguimos una escritora de esa comunidad, pues al menos hacer una buena investigación para representar a ese personaje lo más cercano a la realidad que podamos, ¿no? Para que realmente sea relevante, ¿no? Y no sea un contenido más, un personaje hueco, ¿no? Al final, eh, pues creo que por ahí debe de ir nuestra responsabilidad como guionistas, realmente construir personajes y situaciones e historias que sí sean relevantes a nuestro contexto. A lo mejor en un futuro ya no lo van a hacer, cambiaron las cosas y a lo mejor eso ya se ve anticuado, ¿no? Como a lo mejor ahorita leemos un libro del siglo XVIII y pues ya no nos identificamos con los personajes, con las situaciones, pero al final pues no podemos trabajar pensando en eso, sino en lo que podamos hacer ahorita y creo que depende de nosotros y de quienes autorizan, revisan, piden el contenido. Creo que ellos también tienen una responsabilidad muy grande en el nivel de tanto de exigencia como de libertad
de dar a los escritores ese espacio para poder crear estas historias de sus personajes. Gracias, Pepe. Sí, gracias. O sea, quería complementar un poco esto, porque siempre hay que tener en cuenta que los estereotipos, los prejuicios, o sea, no están ahí volando y generándose de la nada, ¿no? Quiero hacer énfasis en que existen dentro de estos sistemas de opresión. Para contestar a la pregunta que creo que no contesté en mi primera, bueno, cuando participé sobre el origen, ¿no? Sí hay un origen, y justamente son estos sistemas de opresión cuya característica es las relaciones desiguales de poder. Es decir, siempre hay un grupo dominante en el poder que tiene el poder de generar discursos, estereotipos y narrativas en contra de ciertas poblaciones. Y les doy un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Quién de aquí es de Yucatán? Perfecto. Has escuchado todo el tema de las guerras de castas, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? De las personas caciques de Mérida, de la Ciudad Blanca, que se llama así porque eran personas blancas que vivían ahí, no porque pintaron las casas de blanco, no, eran porque eran personas blancas. Y entonces había una idea, ¿no? De que los indígenas mayas iban a venir a matarlos, ¿no? Porque como las personas indígenas eran salvajes y querían sangre, ¿no? Entonces iban a venir a matarlos porque eran unos envidiosos y porque, pues no, realmente México se acaba de independizar y había un proceso en donde las poblaciones que durante 300 años se les expropiaron los territorios, fueron asesinados y sufrieron vejaciones, estaban pidiendo de vuelta sus tierras, o al menos que no les quitaran las que ya tenían, ¿no? Entonces, en esa petición de justicia, pues era necesario para estas élites generar un discurso de estas personas son peligrosas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo ese mito de que las personas mayas querían asesinar a estas personas blancas criollas, ¿no? De Mérida. Y entonces eso le llamaron la guerra de castas. Bueno, hoy las y los y les historiadores ya comprobaron que toda la documentación que hay de ese intento de asesinato lo escribieron los mismos criollos. O sea, no hay ningún documento donde los mayas digan, sí, queremos escabechar a estos criollos blancos porque les tenemos envidia. No, todo fue una evidencia que ellos mismos escribieron, ¿no? Pues que hasta la fecha siguen teniendo un impacto. No sé si ustedes vieron esta película, que a mí personalmente no me gustó nada, que se llamó Nuevo Orden. Es que básicamente es eso. Ahí vienen los morenos zombies a matarnos a nosotros los güeros guapos, que además con todo nuestro esfuerzo ganamos este dinero y ahí vienen a matarnos, ¿no? Entonces, eso sigue en pie. O sea, sí hay un origen de esos estereotipos, de esos prejuicios que muchas veces sirven al poder, ¿no? Entonces, lo podemos ver claramente en el tema étnico-racial, pero estoy seguro que en el tema de género, en tema LGBT, en tema de personas con discapacidad, eso sigue existiendo también. Gracias. Yo creo que en todo lo que han dicho se han robado todas mis preguntas casi, pero creo que hay algo bien importante en esto de los sistemas de opresión, de las matrices de poder, porque no solamente tienen que ver con el racismo, con el clasismo, con el género, el machismo, la exclusión a la diversidad, sino con muchas otras cosas en las que todavía nos debemos mucha reflexión en Latinoamérica, ¿no? Se me ocurre el tema de la gordofobia, el tema de la representación de las enfermedades mentales, pero yo quiero preguntarles, ¿qué otros estereotipos ustedes han identificado con esta sensibilidad singular de cada una y uno? ¿Ya vieron? Es una pregunta muy compleja porque creo que los estereotipos, eso, al mismo tiempo que existen, se van como construyendo nuevos cotidianamente, ¿no? Hay una teórica que se llama Sara Ahmed que habla de ciertos estereotipos como la feminista guafiestas, por ejemplo, que esa creo que es un súper estereotipo que ahora existe, ¿no? O sea, que antes no existía como el asunto de la feminista aguafiestas, pero ahora es como, ¿no? Ya empezó, ¿no? O sea, Oli, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, este que decíamos del gay, por ejemplo, promiscuo, pero luego también el gay infeliz, ¿no?
los estereotipos con la salud mental que están así muy a la orden del día y de pronto como que parece que la salida fácil para ciertos comportamientos o ciertas complejidades de los personajes es hacerlos que tienen, por ejemplo, no sé, algún problema mental, algún TDA, por ejemplo, hay como un montón de asociaciones de la salud mental, incluso también de adicciones, por ejemplo, que se establecen como estereotipos. Entonces, siento que es como que no es algo que no se acaba, sino que se reinventa. Y se reinventa muy a partir de lo que decías de las relaciones de poder, ¿no? Y de quién tiene derecho a contar ciertas historias y cómo quien tiene derecho a contar esas historias casi siempre tiene miedo a lo diferente o a lo otro o a lo que le resulta ajeno, ¿no? O sea que es entre falta de curiosidad y también como una tendencia a pensar que el centro del mundo soy yo y que lo que me pasa a mí es lo más importante, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí, más que pensar en cuáles son esos estereotipos, es también pensar en dónde están anclados. Y luego otra cosa que a mí me parece bien importante platicar, que no sé si va a haber otra pregunta, entonces mejor lo digo de una vez aunque me desvíe tantito, ¿no? Pero tiene que ver como con lo muy difícil que es construir personajes que, por ejemplo, en una plataforma sean aceptados. Es decir, de pronto parece que es como, bueno, si vas a ser la lesbiana, pues entonces que sea súper hegemónicamente guapa, ¿no? Y si la vas a hacer gorda, pues que sea gorda simpática y que sea la mejor amiga de la protagonista, nunca la protagonista, ¿no? O sea, ese tipo de asociaciones que son como bien complicadas porque por un lado es como sí queremos este tipo de representaciones, pero después ¿por qué nos tenemos que conformar con ese tipo de representaciones? ¿Y dónde está? ¿Y cómo hacemos para construir otro tipo, ¿no? Y ahí también creo que hay mucho una responsabilidad, no solo como creadores, sino como espectadores y cómo demandamos contenidos y cómo demandamos la representación de ciertas identidades. Es decir, al final parece que no, pero el asunto de las discusiones públicas, que yo sé que pueden ser muy cansadas en redes sociales, por ejemplo, respecto a ciertos personajes es importante, ¿no? El dejar de ver contenidos que nos parecen problemáticos es importante, ¿no? O sea, y por el otro lado, apoyar a aquellos en los que sabemos que hay un cuidado en ciertas representaciones también me parece como importante. Es decir, no olvidar esa agencia que podemos tener como espectadores y no solo como creadores, ¿no? Como espectadores y también como educadores en el momento en el que terminamos dando clases, en el que terminamos como estando en una charla, ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo, es que enlistar como los nuevos estereotipos, igual y no soy consciente de muchos todavía, pero es que siento que como guionistas partimos de un estereotipo y lo enriquecemos. O sea, nuestra labor es enriquecerlos. O sea, lo que hace el espectador es seguir a un personaje. Y ese personaje puede partir de un estereotipo porque es lo primero que yo voy a ver en pantalla y voy a decir, lo quiero seguir y quiero saber cómo le va. Pero no lo he escuchado hablar, solo lo estoy viendo. Y ahí ya está respondiendo a un estereotipo. Conforme va avanzando la historia, vamos conociéndolo más y vamos enriqueciéndolo. Entonces, siento que no podemos decir no al estereotipo porque sí nos ayudan a simplificar la realidad y a tener un lenguaje en común, pero como somos contadores de historias, hay que enriquecerlos y hay que darles la vuelta a partir de ahí. O sea, porque al final también, como los estereotipos están tan normalizados, si tú me presentas otra cosa, no te lo voy a comprar. Como espectador no lo voy a ver. Y hace poquito, bueno, no poquito, pero hace un rato Televisa sacó una telenovela en horario prime con una protagonista morena. Y muy guapa, guapísima. Y con galanes blancos. Los comentarios de la gente eran, no
o sea, es que no es creíble que ese blanco se va a enamorar de ella, no, o sea, bueno, no decían blanco, no es creíble que Gabriel Soto se va a enamorar de esta chava, y no, la cancelaron. Eso pasó. y es como de, porque ella es guapísima, actuaba bien, de hecho era más guapa que los dos, pero al final no estamos acostumbrados a ver ese tipo de representación, ¿no? Entonces es ir poco a poco, bueno, no tan poco a poco, pero creo que es como ser inteligente en la manera de mostrar las cosas, ¿no? Que se dice muy fácil y muy bonito, pero la verdad es que nos cuesta muchísimo, ¿no? Creo que sí, yo también soy de la idea de no tenerle miedo a los estereotipos porque están, o sea, sino ayudarnos de ellos para crear y darle la vuelta. O sea, por ejemplo, Little Miss Sunshine creo que es un gran ejemplo, ¿no? El que agarra un estereotipo de las niñas que van a los concursos de belleza, ¿no? ¿Cómo son? Y juega con el prejuicio, pero también del espectador, porque también nosotros estamos viendo a la niña y decimos, no va a ganar, ¿no? Y por favor, bájela y no la lleven, por favor, que no se... También está jugando con nuestro prejuicio y queremos seguirla, pero es a partir de algo ya conocido y quiero seguir a estos personajes. Entonces creo que hay que buscar estas formas para, pues, ganarle al estereotipo, que nos vean y de una forma muy sencilla, ¿no? También no es como de, oh, mi obra de arte que nadie entiende, papi, ¿no? O sea, perdón, es que nuestro objetivo es que lo lean, que lo vean, que esté ahí, ¿no? Hablando de Nuevo Orden, qué gran película, no, no, la verdad es que me enojé mucho al verla, pero en otras pláticas había gente que decía, no, es que está padrísima, y es que no sé qué, y al final, no sé cuántos aplausos recibió, ¿no? Minutos de aplausos, y era como, ¿así nos ven? O sea, porque al final nunca le quiso dar como la vueltecita. Ahí estaban los estereotipos y sí, y por supuesto que vamos a ser resentidos los morenos, pues cómo nos tratan, ¿no? Pero mínimo ponnos razones, ¿no? Es como alimentar al personaje, que no solo se quede en el estereotipo. Creo que esa es nuestra labor como guionistas. Gabriel, por acá. Gracias. Pues mira, yo creo que los estereotipos, o sea, hay muchos tipos y creo que como decía, van a surgir siempre nuevos, ¿no? A lo mejor nosotros aquí, criticando los estereotipos, nos convertimos en un estereotipo, ¿no? Entonces, igual, no hay que tenerle miedo a los estereotipos, hay que saber utilizarlos. Estoy de acuerdo que pues hay muchos que no funcionan, pero creo que hay que ver también, digo, hablando de guión, cine y televisión, el contexto de la historia, ¿no? He escuchado mucho últimamente comentarios, nos pasó en un proyecto que teníamos nosotros y escuché de unos compañeros guionistas que les pasó algo similar, que decían, es que tu proyecto no, en una convocatoria, no fue aprobado porque tiene un personaje muy misógino. Y tú, pues sí, es que mi personaje es misógino porque es parte de la historia que sea un personaje misógino. Entonces, estoy agarrando a lo mejor unos elementos comunes del estereotipo del misógino en ese personaje, pero pues de eso se trata la historia, de ese personaje que es misógino y vive tal experiencia, tal cosa, ¿no? Entonces, esa historia funciona porque ese personaje es misógino. Si lo convierto, lo neutralizo, lo hago más buena onda, menos misógino, pues a lo mejor la historia ya no funciona, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en claro, qué queremos hacer con nuestras historias, qué historia queremos contar y cómo nuestros personajes encajan en ese contexto, ¿no? Y entonces sí, si nos funciona un estereotipo para ciertas cosas, utilizarlo, si podemos aportar algo al estereotipo, mucho mejor. Y si no, pues ver hasta dónde llega nuestra historia, ¿no? Pero creo que no hay que tenerles miedo, hay que saber utilizar los estereotipos. Hay estereotipos negativos, como los que mencionamos ahorita, que estarán y seguirán estando en las historias, ¿no? Y cumplirán una función. Todas las historias tienen que tener antagonistas y tienen que tener conflicto, ¿no? Para avanzar y para que tengamos realmente algo que contar. Entonces, como guionistas, pues nada más no abusemos de los estereotipos, no caigamos siempre en lugares comunes, utilicemos lo que nos conviene para nuestra historia y para los personajes,
Y a veces, como les decía en un principio, nos ayudan a que la gente rápido entienda ese personaje, sus motivaciones o ciertas cosas y no tenemos que explicarlo. Bueno, pongámoslo todo en el contexto de nuestras historias, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de lo que vamos a acabar viendo en una pantalla, ¿no? Obviamente, tiene repercusiones fuera de la pantalla todo, sí, definitivamente, y eso es algo que hay que cuidar, y cuidarlo mucho, eh, pero al final, pues nuestra labor es crear esas historias, ¿no? Y si tenemos que usar esos estereotipos, pues usémoslos, ¿no? Yo en el caso, por ejemplo, de Nuevo Orden, ni siquiera la vi. O sea, no me interesó el tema, no me escuché comentarios y ya sé para dónde iba y en lo personal a mí en ese tipo de historias que sí se van como a lo muy común, pues no me interesan. Siento que ya las vi muchas veces, a lo mejor aportar otras cosas, seguramente, ¿no? No llegan esas películas a esos festivales usando solamente estereotipos. Quiero suponer, ¿no? Igual hay otros criterios, pero al final, pues es eso, es que qué cine, qué queremos ser, qué queremos decir como guionistas. Yo tengo poco más de 20 años dedicándome a esto y antes era súper común y nadie criticaba los castings que decían tez clara, ¿no? De buena presentación, buen cuerpo, o sea, y era lo normal y era el estándar y a lo mejor alguien intentó hacer un comercial o una telenovela con un estereotipo distinto a esos y no funcionaba, ¿no? O veías así tesa perlada, ¿no? Porque tampoco decían morena, ¿no? Tesa perlada. Y a lo mejor eran los personajes, como decían al principio, el trabajador, el antagonista. Y hace 20 años, y no te quiero decir hace 50, ¿no? Nadie se quejaba, ¿no? Era como un estándar aceptado porque el contexto de esa época, pues, a lo mejor lo permitía. Ahorita no. Ahorita hay una gran diversidad de géneros, de clases, de identidad sexual que tenemos que contextualizar y aprovechar y considerar, ¿no? En nuestras historias, ¿no? Entonces, tenemos que, como guionistas, ir evolucionando. Y si no, pues nos vamos a quedar ahí en esa época, ¿no? Y vamos a dejar de ser relevantes o vamos a escribir algo que pues no va a tener a lo mejor un impacto, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de eso, qué queremos decir, cómo lo queremos decir. Muchas gracias. Retomando un poquito lo que decía Gabriel de este estereotipo de el hiperconsciente socialmente, Pato me decía hace rato que es el woke, ¿no, Pato? Ajá. Y también platicaba con mis compañeros, con mis compañeras de qué nuevos estereotipos estábamos viendo y yo les decía que esta mujer empoderada de un feminismo hiperblanco también termina siendo clasista, racista y que tenemos que echarle ahí ojo, ¿no? A esos que ya estamos aceptando y diciendo, ah, sí, una mujer empoderada por acá, eso no es garantía de nada. Y bueno, con esto mismo y recogiendo todo lo que van platicando, hay dos mitos que creo que son interesantes en esto de los estereotipos. Uno es, ya no puedo hacer personajes machistas, clasistas, racistas, como decía Gabriel, porque pues todos tienen que ser súper inclusivos y súper conscientes, ¿no? Y el otro es, si en estas coyunturas meto a alguien trans, a alguien gay, a alguien indígena, ya estoy dignificando, ¿no? Ya estoy reivindicando. Entonces creo que son dos grandes mitos que podemos encontrar en las historias. No sé qué piensan ustedes. Pues depende quién lo diga, ¿no? O sea, yo he visto muy pocas personas, comunidad LGBT o personas racializadas o mujeres que se quejen de eso, ¿no? Pero he visto muchas quejas en los, como dirían en Estados Unidos, los angry white men. O sea, son los que se quejan de que es que ahora ya no puedo decir esto, es que ahora ya no puedo meter tal, y es que ahora ya no puedo... O sea, a mí me parece como curioso, no sé ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué será que solo ese grupo poblacional es el que se queje de esas cosas, ¿no? Y digo, siempre como que voy a una pregunta atrasado, pero ahorita me quedé pensando en estos estereotipos nuevos, y justo iba a mencionar este estereotipo del progre, ¿no? Y aquí, ojo, vean de dónde surge el estereotipo, porque los estereotipos desde luego pueden también surgir de las mismas poblaciones históricamente discriminadas, ¿no? Pero
también pueden surgir, y la mayoría surgen desde los grupos de poder. Entonces, esta idea del progre, ¿no? Del cual mucha gente, cuando ve este estereotipo, pues quiere huir de ese, ¿no? Nadie quiere ser el hiperconsciente que te corrige todo el tiempo y que es vegano y que es mujer trans, migrante, lesbiana, con discapacidad, y entonces tiene todo el poder de hablar de esto, ¿no? Y nadie más, todos cállense. Y entonces, obvio, eso, pues nadie quiere ser eso, ¿no? Entonces, te aleja o te intenta alejar de eso, ¿no? Pero por el otro lado está este concepto del whitezican, ¿no? Que es también otro estereotipo, ¿no? Que en un primer momento incomodó a una población, incluso a mí me preguntaban, ¿y es racista, Pepe? Porque pues es racismo a la inversa, que no sé qué. Pero ahora me sorprendí cuando vi que ya sacaron su línea de orgullosamente whitezican, ¿no? Ahí está la diferencia entre los estereotipos, ¿no? Cuando el estereotipo va dirigido al de arriba y el de arriba, obviamente desde su privilegio, dice, échamelo, yo ahorita lo transformo, ¿no? Ese es el poder, ese es el privilegio. Pero cuando el estereotipo va a minar las luchas sociales de otras personas, es ahí donde sabes que el estereotipo viene pues desde un grupo dominante, ¿no? Y ya sé que sueno súper paranoico, ¿cómo se dice? Conspiranoico de que hay unos hombres blancos así con uñas. Bueno, no, o sea, no hay eso, pero sí hay ciertas decisiones abiertas, ¿no? Y las personas que trabajan en Televisa, pues, lo saben, ¿no? O sea, Emilio Azcárraga Milmo siempre tuvo una idea muy clara de cómo debía ser la mujer que debía estar en la pantalla, ¿no? Y lo que le pasó a Fátima Molina, que es la historia que cuentas, ¿no? O sea, ella nos contó, estuvo en un conversatorio en Racismo MX y nos contó un poco cómo fue, ¿no? Bueno, básicamente, alguien quería que ella no estuviera ahí, pero tenían que justificarlo. Y entonces hicieron un focus group con 10 personas, ¿no? O sea, estadísticamente, y las personas que saben de métodos estadísticos saben que un focus group no representa nada, son anécdotas, ¿no? Y va a depender muchísimo de a quién selecciones tú para que esté ahí opinando, ¿no? Ah, bueno, ese único focus group con esas señoras, que no sé, vivían en la del Valle, en Polanco, en San Ángel, no sé, decidieron que Fátima no era, ¿no? Todo lo que describiste. Y con eso bastó para cancelar la novela, ¿no? Eso es un acto de poder, ¿no? Entonces, de nuevo, no es que yo quiera ser para conspiranoico ni nadie, es muy divertido todo esto, ¿no? Pero las teorías de la conspiración son divertidas, pero no me refiero a eso. Los sistemas de opresión sí funcionan con este tipo de decisiones de personas en el poder. No sé si contesté. ¿Tengo que contestar? No, es que ¿sabes qué? Me quedé pensando, y vamos a hablar de un tema muy importante, últimamente, la casa de los famosos. ¿Por qué? Exacto, no, una porque me volví fan, no, porque por Wendy, y la menciono porque no solo, o sea, sí es un fenómeno que está hablando mucho de dónde estamos parados, qué quiere ver la gente, qué está siguiendo la gente, ¿no? Y hablo como espectadora, no soy experta ni nada. Y lo que a mí me dejó, no solo fue el que representa a la comunidad LGBT, sino que también representa a todo una parte que muchas veces estuvo invisibilizada. O sea, ella era la que decía, se sabía todos los capítulos de Familia Peluche, ¿no? Y estaba feliz por estar con Excelsa. Estaba feliz por estar con Paul, que está en el programa hoy, ¿no? Se comió todo Televisa. Yo me comí todo Televisa, yo crecí con Televisa. Y entonces, y cuando la primera vez que entré a Televisa fue como, oh, no, aquí me voy a encontrar. No me encontré a nadie, todo es falso. Pero el punto es esto, estaba representando a alguien, bueno, más bien nos estaba representando a muchos ahí, ¿no? Y por eso fue el foco, no solo por comunidad LGBT, porque sí, somos bastantes, pero no tantos, ¿no? Representó también a todo un pueblo que está en espera de ser visto, que le dijo, no hables en inglés, está la palabra en español. ¿Cómo gocé eso, no? O cuando estaban contando de, ay, no, qué triste, porque a mí me pusieron mal, no sé, en la nariz. No, pues a mi amiga se le reventó un implante y así vivió por meses, ¿no? Plasmó una realidad
que es la bronca con los estereotipos. Invisibiliza lo que no forma parte de. Por eso es la bronca. Y cuando no formas parte de, también te causa muchísimo estrés y vienen muchas consecuencias. Y sí, al final todo responde a una cuestión de poder. Pero creo ahorita pensando en algo que decías, estamos desaprovechando un poco que tanto las series como el cine, todo se hace en equipo, ¿no? Como que es el guión, no, el guión es mío, y el room, y con permiso, y no, y nadie se mete, ¿verdad? Es un proceso que se va alimentando por todos. Hay muchas miradas que muchas veces anulamos. Y creo que si abrimos un poquito esto, ¿cuántas personas trabajan en series o trabajamos en series y en cine? Muchísimas, ¿no? Tampoco es como tan complicado ahí rascarla, investigar. Hay que abrirnos a escuchar, a ver, a sumar voces. Lo que hace falta es sumar voces. Digo, también sí, por supuesto, defiende tu idea y es lo que yo quiero contar y todo, pero ser conscientes que al final tu mensaje quieres que se escuche, tu película quieres que se vea, porque si no, pues, es como te lo guardas y ya, y mi diario está bien padre, pero no les estoy transmitiendo lo que quiero. Entonces, ni sé cuál era la pregunta, pero escriban padre. Bueno, creo que con esto de Wendy sí retomas un poquito lo que yo decía, ¿no? Poner un personaje de la diversidad o de alguna coyuntura presente no hace que se reivindique absolutamente nada. Qué bueno que repetiste la pregunta porque a mí también ya se me había olvidado. Pero sí, justo creo que, o sea, es que, a ver, que es un poco quizá lo que también decía al principio no es solo representar identidades por representarlas, sino cómo, por qué y para qué, ¿no? Y también es cierto que no necesariamente que haya un personaje trans, por ejemplo, va a implicar que ese personaje trans tenga sentido en la historia que quiero contar, ¿no? Y no se trata de meter esas identidades o esos personajes con calzador solo para que, porque además se nota tanto, o sea, es como muy evidente cuando hay un personaje ahí que está puesto para cumplir, ¿no? Para funcionar, para pasar el filtro de lo woke, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver otra vez con la curiosidad, o sea, ¿qué tipo de historias pueden pasarle a un personaje como este que yo estoy imaginando? Y ver si esas historias tienen una verificación en la realidad o solo son algo que yo me estoy imaginando a partir de esto que estoy repitiendo a partir de las representaciones que he visto o estoy creando a partir de mis prejuicios, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas ante las cuales hay que estar alerta y también como esta cosa de es que ya no se puede decir nada es como... Pues no sé, yo la verdad es que veo a mucha gente que sigue diciendo pendejadas todos los días, ¿no? O sea, como que así que digas ya no se puede, ¿no? y aparte de eso, ay, perdón, me dio risa, pero aparte de eso, es que sí, quizá ya hemos escuchado demasiado las mismas voces y eso no tendría por qué ser un problema, ¿no? O sea, como bien decías, eso es un problema para quien no quiere dejar de hablar, ¿no? Para quien no tiene ganas de escuchar, pero al final no se trata, o sea, no es que una representación digna le esté quitando representación a otra persona, al contrario, ¿no? O sea, es mientras más quepamos, más personas quepamos en la fotografía, entonces la fotografía es más interesante, ¿no? Entonces, nada, creo que va un poco por ahí. Siento. Gracias, Yolanda. Gabriel, ¿tú quieres añadir algo? Brevemente, yo creo que es un tema muy complejo, que si hay cultura de cancelación, que si ahora somos más frágiles que antes, que si se pueden decir ciertas cosas o no, híjole, creo que depende mucho del contexto y demás. Pero a fin de cuentas, como guionistas, nosotros tenemos que estar enfocados en contar buenas historias, la mejor historia que podemos contar en cada cosa que escribamos, ¿no?
Entonces, si en ese proceso, en esa historia, tenemos que tocar un tema controversial, o que ahora puede ser controversial, pues toquémoslo sin miedo. O sea, hay que enfrentar, creo que las historias con el público, y creo que eso también motiva que la gente razone, y a lo mejor acabas reafirmando que está mal, ¿no? Esa actitud, ese personaje, ese estereotipo, es lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empezamos a tomar decisiones como guionistas que van más enfocadas a una sensibilidad política o social, en el tema, no me refiero a la historia, sino a tomar decisiones. Es que si me cancelan, o si mejor cambio este personaje y que sea gay, porque a lo mejor luego los gays no van a querer ver mi película. Cuando se empieza a tomar ese tipo de decisiones, creo que generalmente, y a lo mejor seguro hay excepciones, las historias no acaban bien, ¿no? Creo que tenemos que estar concentrados en contar nuestra historia como debe ser. Si es una historia, no sé, de menonitas, pues a lo mejor todos se van a ver iguales, porque son sociedades que están muy cerradas y que a lo mejor físicamente se parecen, ¿no? Entonces, estoy inventando, ¿no? No conozco todos los menonitas, pero al final es eso. O sea, yo creo que tenemos que estar enfocados en contar buenas historias, y a lo mejor, y seguramente las buenas historias tienen esa diversidad, y tendrán que tener personajes de diferentes ambientes, pero nuestro foco, insisto, debe ser la historia, y ya el público o quien decida nos dirá si es relevante en el contexto actual la historia. Evidentemente, o en teoría, si estás haciendo una buena historia, pues tendría que ser relevante en el contexto actual, y a lo mejor eso indirectamente involucra que tengas esa diversidad, o que abordes los temas de cierta manera. Seguramente así es, pero al final nosotros tenemos que estar concentrados en grandes historias. O sea, eh, lo hemos visto en las películas de Disney últimamente, ¿no? Que a lo mejor han tomado decisiones, y estoy asumiendo porque yo no conozco a nadie de Disney que me haya pasado el chisme de por qué tomaron esas decisiones, pero ciertas escenas, ciertos personajes que han ido cambiando y que al público no le han gustado, ¿no? Eso es un hecho, se ve en la taquilla y se ve en la crítica en general, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tomar decisiones? No sé, lo repito, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, creo que sí se vale modificar historias y hacer historias, contarlas, una historia, hacer un remake de otra manera, perfecto. Pero hazlo porque es una buena historia, no porque voy a hacer algo porque ahorita a la gente le gusta la diversidad, déjame hago algo bien diverso y pongo personajes de todo tipo. No. O sea, yo sí soy creyente que nuestro foco es la historia, y que funcione, y que los personajes sean congruentes. Y ese debe ser nuestro foco principal como guionistas, ¿no? Gracias, Gabriel. Por último, y porque quiero que la audiencia también presente sus preguntas, quiero preguntarles cuáles son sus tips para hacer historias más allá de los estereotipos. ¿Qué nos podrían recomendar? Yo pensaría, bueno, ya me agarré el micrófono. Yo pensaría o sea, ahorita estoy pensando en dos cosas, ¿no? O sea, como, primero, reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. Yo sé, o sea, y entiendo a Gabriel, tenemos que contar buenas historias, pero no somos una isla, ¿no? Que está, digamos, de manera autónoma. Tenemos vínculos con la sociedad, ¿no? De entrada, estudiar en esta escuela, bueno, la verdad no sé cómo funciona, perdón, pero supongo que es pública, ¿no? Entonces eso quiere decir que a través de los impuestos de la mayoría morena, ¿no? Perdón que ponga en términos étnico-raciales es esto, pero se paga la educación que se está recibiendo aquí, o en la UNAM, o en otra escuela, no sé, pública, ¿no? Si se hace contenido para la tele, pues son concesiones públicas, ¿no? De nuevo, de la nación. Entonces, sí o sí, hay una responsabilidad. Bueno, y si se aplica obviamente a algún programa, alguna beca de IMCINE, pues más, ¿no? Entonces, el contenido que se está creando, ustedes son, o sea, digamos, recipientes de ese privilegio público, y por lo tanto hay una responsabilidad asociada, ¿no?
Pues depende de ustedes si la toman o no. Tomar esa responsabilidad yo creo que es básico, y entonces entender nuestros contextos es una obligación para las personas que crean contenido, ¿no? Yo sé que esto puede resultar incluso controversial, ¿no? Porque a mí me han dicho, no, es que entonces vas a ser panfletario, entonces ya si te paga la 4T y que no sé qué, y bueno, sí, sé que es un tema de debate, pero creo que evadir la responsabilidad, eso sí sería un problema. Entonces hay que tomar esa responsabilidad. Y número 2, en efecto, ¿no? Comparto el tema de si vamos a contar una historia de personas mushes de Oaxaca, ¿no? Como hay un director, hizo una película que se llamó Finlandia, y cuando lo entrevistan, yo no he visto la película, no sé qué tan buena sea, seguramente es muy buena, además sale un querido amigo ahí actuando, pero cuando yo nada más vi la entrevista al director que dice, es español para empezar, ¿no? O un hombre blanco español. Y entonces, ¿por qué hiciste esa película, no? Y él contesta, ay, pues es que un día vi un documental y dije, esta es una super historia, ¿no? Y entonces a mí me pareció tan poco honesto, ¿no? O sea, yo preguntaría, ¿por qué tú tienes que contar esa historia? ¿Por qué tú? O sea, ¿por qué un chavo de Madrid de clase media que tiene todos los medios? Pues por las relaciones desiguales de poder, ¿no? ¿Por qué hago esta película? Porque puedo, ¿no? A ver, prohíbemelo, ¿no? Pues no. Pero la pregunta es, ¿por qué tú? Habiendo tantas personas creadoras del estado de Oaxaca que están cerca de la comunidad, que conocen la problemática de la comunidad. O sea, estamos en un momento histórico en donde tenemos que ser brutalmente honestos, ¿no? O sea, no solamente, es que yo estudié en el CCC, entonces ya me dijeron mis profesores que yo soy lo máximo del director que México esperaba, entonces por lo tanto, yo creo que puedo contar la historia de una chavite en la secundaria de gobierno, ¿no? Pero pues yo no estudié, o sea, todo eso, ¿no? O sea, hay que ser brutalmente honestos. Yo dejaría esos 2 puntos sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, me metí a internet, no crean que estaba como whatsappeando, o un poco también, pero no, estaba como pensando porque hay muchos test que sirven para pensar en si una película reproduce estereotipos. Los que yo conozco son sobre todo de género, pero estoy segura que tiene que haber de muchas otras cosas, ¿no? Y hay diferentes tópicos, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho como para mencionar es el de la lámpara sexy, es decir, si a tu personaje lo puedes sustituir por una lámpara y la historia se queda igual, entonces ese es un personaje que está repitiendo estereotipos de las mujeres como entes pasivos, por ejemplo, ¿no? Ese es por dar uno, pero es como, si ustedes buscan, es que el que les iba yo a decir exactamente se llama 11 test para determinar si una película algo, pero ahorita se los encuentro porque ya se me fue el internet. La otra cosa que me parece bien interesante de nombrar y que tengo que confesar que esto es lo que me llevó a dedicarme a lo que me dedico es esta idea del efecto Scully. No sé si alguien de ustedes lo ubica, pero ubicamos a Scully, la de los Expedientes Secretos X, fabulosa investigadora, etcétera, ¿no? Bueno, en algún momento Fox le pidió al Instituto Geena Davis, de Geena Davis, que investigara si el personaje de Scully había tenido alguna repercusión, digamos, en la sociedad, ¿no? Y entonces algunos de los puntos importantes es 2/3 de las mujeres que trabajan en ciencias dicen que Dana Scully le sirvió como un role model. 2/3. Más del 90% de las personas, de las mujeres en el estudio, están de acuerdo en que es, digamos, un personaje definitivo para ellas, ¿no? Y las mujeres que regularmente veían este show tenían 50% más de probabilidades de terminar dedicándose a la ciencia que las mujeres que no. Ahí está este asunto de por qué lo que estamos haciendo implica una responsabilidad, ¿no? O sea, claro que queremos entretener, claro que queremos contar las mejores historias posibles, pero en el camino a eso también creo que hay como una, a mí me parece que responsabilidad de
pensar en que el mundo como nos es dado no es un mundo funcional para todos y no es un mundo que nos gusta y queremos transformar este mundo. Y si lo queremos transformar, entonces sí creo que hay como herramientas a las que podemos acceder que tienen que ver precisamente si lo que sabemos hacer o lo que queremos hacer es contar historias, pues pensar no desde el lado ingenuo como de, ay, es que esto va a transformar al mundo y ya. Claro que no. O sea, hay muchas aristas desde las cuales se puede incidir en la realidad, pero sí me parece bien importante no desdeñar esta y no pensar que es algo que hacemos nada más por pasarla bien, por ganarnos la vida, por vanidad, por el ego, por etcétera, ¿no? O sea, sí considerar por qué yo estoy queriendo contar determinada historia y cómo esa historia se inserta en un mundo, es decir, cómo va a transformar o continuar ciertas cosas que me parecen problemáticas o no, ¿no? Pues yo después de escuchar y del test y de todo, y después de esta plática, pues yo ya no quiero escribir. O sea, es que después de valorar y ver, o sea, sí creo que es como dividirlo en dos procesos, yo diría. Una, primero sin miedo, y date y escribe, y la dos con responsabilidad, ¿no? Y ya ves que sí, que no, y todo el después. Pero es que híjole, también sí, creo que esto es muy importante, el por qué yo tengo que contar esta historia, pero la realidad es que respondemos a productores, respondemos a jefes de contenido, respondemos a muchas personas, bueno, pues que tenemos que empezar desde abajo, respondemos a una cadena alimenticia donde nos dejan casi hasta abajo, ¿no? A los guionistas. Entonces, la verdad es que yo al iniciar no era tan consciente de muchas cosas que ahorita ya puedo, ¿no? Y que cómo he lidiado con esto de los estereotipos, la verdad es que si ustedes ven muchas cosas de las que he escrito, amo los estereotipos. Porque la comedia se ayuda muchísimo de los estereotipos. Un sketch necesita los estereotipos para que te entiendan rápido. Pero el punto, para mí ahorita, no sé después, en este momento Carmen Castro le preguntan, es lo que yo estoy haciendo para cambiar o poner como mi granito de arena en esta onda, es plasmar lo que está sucediendo. Es plasmar que México es racista. Hace ratito estábamos hablando de Guerra de Vecinos, yo escribí en Guerra de Vecinos, y que fue un proyecto que sí tuvo muchas críticas, pero también pegó, etcétera, etcétera. Fue un proyecto muy difícil en lo personal porque me plasmó, como me embarró muchísimas cosas de las que yo no era consciente y hubo muchos, tuvimos que jugar con muchas cosas que dolían. Pero el punto fue, no vamos a transformar nada, vamos a plasmarlo, ¿no? Y algo muy importante, que no sé si se logró, pero algo muy importante fue el objetivo, como casi siempre de cada capítulo, era que al final mostráramos que en algún momento todos eran iguales. Para los que no conocen Guerra de Vecinos, blancos contra morenos, resumido, pobres contra ricos. Pero lo que intentábamos hacer era encontrar las coincidencias. Y porque al final sí hay estudios, desconozco la verdad, pero que muestran que los de arriba y los de hasta abajo tienen similitudes. Entonces estábamos buscando eso. Así como los de clase baja somos, ya no soy ahí, pero me sigo vendiendo ahí, como demasiado a la Virgen y que creemos en todos, pues también los de hasta arriba y tienen su gong y todo el despa, pero también lo creen, ¿no? Entonces fue buscar como estas similitudes y en esta onda, y luego los exámenes del test y todo, pues es complicado como guionistas de luego, vamos a manejar el personaje, pero creo que yo lo resumiría en escribir sin miedo pero con responsabilidad. Creo que ahí lo dejaría. O sea, el ser consciente desde dónde escribes, que la verdad es que no sé cuántos años tenga, pero o sea, en el camino te vas dando cuenta de lo que estás haciendo y de lo que quieres contar, porque muchas veces la verdad sabes que quieres contar cosas, pero no sabes muy bien por qué ni qué.
Y ya, para cerrar, lo prometo. Es que en esta cosa de los estereotipos y las historias que cuentan, yo crecí, como les dije, con Televisa, con Blockbuster y Videocentro. Soy mega fan de Julia Roberts, mega fan. Mi película favorita es Mujer Bonita. Si me preguntan por qué, es porque yo ahí, en ese personaje, encontraba la única forma, cuando era niña, la única forma de salir adelante. Como que era mi única oportunidad. Entonces, no sé mi contexto, luego ya veo en terapia que con mi contexto, pero para mí, esa era la respuesta. Y era como de, claro, pues siendo prostituta me voy a encontrar a alguien que me ayude a pagar mi carrera y vámonos. Pero por eso es importante la representación, por eso lo digo aquí. O sea, por eso es importante el tener más opciones, el que se vean más cosas, porque muchas veces es a lo único que podemos acercarnos muchas personas. Entonces, por eso es importante la representación. Por eso es importante salirnos de los estereotipos. Pero sin odiarlos ni tenerles miedo, porque al final esos nos van a ayudar a contar la historia, porque eso es lo que está normalizado. Entonces, agarramos lo normalizado y le damos la vuelta. O enriquecemos, que era lo que decía Gabriel. Entonces, creo que ese sería mi estilo. Muchas gracias. Gabriel. Gracias. Muy bien. Pues mira, yo creo que hay que ser muy conscientes de que en el guión, como en la vida, difícilmente vamos a ser o blanco o negro, ¿no? Simplemente yo estaba hablando de que nuestra principal responsabilidad debe ser en crear grandes historias. ¿Pero qué es una gran historia? Pues te puedo asegurar que aquí nadie, si nos ponemos todos de acuerdo, bueno, ustedes que están allá y yo acá, no vamos a coincidir todos en una película que todos consideremos que es grandiosa o muy buena siquiera, ¿no? Entonces es muy subjetivo y así es la vida y así son las historias. Entonces hay muchos matices y tenemos que entenderlos y aceptarlos, ¿no? Entonces, si yo hago una película que obviamente promueve el racismo, el clasismo, el sexismo o cualquier otra actitud negativa, pues es obvio que no es una buena película, ¿no? Entonces, no me malinterpreten con que podamos usar esos estereotipos clasistas y racistas y sexistas en las películas. Entonces, no hay que tenerle miedo a usarlos, pero si al final nuestro mensaje es promover esas actitudes, pues evidentemente no estamos haciendo un buen contenido, una buena película, ¿no? Entonces, al final, creo que sí tenemos un momento de responsabilidad, que es esa. Nuestra principal responsabilidad es contar una buena historia, pero una buena historia yo no la considero una película que promueve esas cosas, ¿no? Al final, una buena historia, nuevamente, es muy subjetivo, pero para mí es una película que entretiene, que te mantiene interesado, con el que te identificas con los personajes, con la situación, con la historia, y que te deja algo, ¿no? Si tú sales de una película con una emoción que puede ser enojo, que puede ser rabia, que puede ser tristeza, que puede ser felicidad, pero ya te llegó y la sigues conversando más allá de las hora y media o 2 horas que la viste, o si es una serie, media hora, una hora, ya cumplió su objetivo, ya para mí es una buena película, para esa persona, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr, y repito, no tomar decisiones por cuestiones ideológicas, políticas tal vez, ¿no? O sea, el decir es que una historia de Rarámuri no la puede contar alguien que no es Rarámuri, pues no sé, tal vez sí, tal vez esa historia necesita una perspectiva objetiva que venga de fuera. No sé si será alguien de otra comunidad indígena o un extranjero, no sé de qué historia quieres contar. O no, a lo mejor es al revés. Esa historia solo se puede contar si es un Rarámuri el que la cuenta, ¿no? Porque alguien de fuera no lo va a entender, el contexto, y no va a entender, pero qué historia es, ¿no? Entonces, ese es donde están las áreas grises y donde está el criterio y donde está la subjetividad y donde está el rango de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es relevante, lo que no es relevante, lo que es un estereotipo y lo que no es un estereotipo, ¿no? Entonces, al final creo que no hay una regla, no hay
estándares que tengamos que seguir. Sí, hay lineamientos y hay ideas, pero esas se van modificando, ¿no? Entonces, creo que hay que concentrarnos en qué queremos contar, cómo lo queremos contar, sí ver el impacto que va a tener, definitivamente, es una variable importante. Pero creo que como guionista, tú mismo vas a saber, o deberías saber hasta dónde puedes usar un estereotipo o no. Yo, una experiencia muy personal que tuve, ¿no? Y porque los estereotipos obviamente salen de la pantalla. Tuve un intercambio, lo platiqué con justo Pato hace un poco, y a lo mejor por eso me invitó a este panel, pero tuve un contacto con alguien que no era mexicano, en una entrevista ahí, que estuvimos platicando, y lo primero que le sacó de onda cuando me vio es por qué no traía sombrero y botas y hebilla, ¿no? Oye, pero es que tú eres de Monterrey, deberías traer sombrero y hebilla, ¿y cómo? O sea, ¿por qué no lo traes? Entonces, obviamente lo platicamos todo, pero al final, pues, ¿de dónde obtuvo él esa información? Alguien que no es de México, de que el estereotipo del regio, o un estereotipo del regio, porque creo que hay varios, es el de sombrero y bota, ¿no? Pues seguramente lo vio en alguna película, en alguna serie, lo leyó en alguna novela, teatro, no sé. Pero a fin de cuentas es un estereotipo que a él le llegó hasta otro país de algo que a lo mejor no refleja 100% la realidad o no la realidad de todos. Entonces, sí, definitivamente lo que hacemos tiene un impacto, pero insisto, no tengamos miedo a usarlo para contar nuestras historias. Los estereotipos existen por algo. Eh, Construyamos a partir de estereotipos buenas historias. A fin de cuentas, creo que eso es lo importante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos. Lo disfruté bastante, creo que todos los demás también lo disfrutaron, todos, todas. Se quedan como muchos temas pendientes para que pensemos, para que sigamos escribiendo. Y bueno, creo que les prometí preguntas, pero les voy a fallar porque son 9:30. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. De nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. La verdad, yo creo que fue una mesa bastante interesante de un tema que no se ha discutido lo suficiente. Y bueno, como es esta hora y media, la verdad es que es muy poco tiempo. Pero muchísimas gracias a la generosidad de todos que nos dieron su tiempo, que nos confesaron cosas, que nos platicaron. Y bueno, esperemos que esto pues sí nos haga pensar en la responsabilidad que tenemos como Gracias, contadores de nada, historias. Pato, quiero mi taza. Ah, bueno, todavía no llego a la parte divertida. Bueno, vamos a caer en el cliché de que como somos un evento de guionistas, regalamos unos souvenirs increíbles. Si quieren también acerquémoslo para que Gabriel lo pueda ver también aquí en la compu, pero si quieren uno por uno, vamos a repartir estos souvenirs. La verdad, si ustedes critican el privilegio, ya no lo pueden criticar porque son privilegiados por tener estos souvenirs. No sé, ¿quieres que pasemos primero? Va, si quieren pasemos y entregamos a los demás. Y si quieren acerquémonos uno para aquí en la cámara, enseñárselo acá a don Gabriel. Gracias. Pero fíjense, normalmente la gente, no sé si conocen un libro que se llama El Save the Cat, todos hemos escuchado de él. Bueno, nosotros tenemos un mezcal y un café que se llama Salvagatos. Entonces, ya no usan el Save the Cat, mejor usan el Salvagatos. Aquí está Gabriel, es que están localizando. Aquí está el café Salvagatos. Ok, ¿dónde está la cámara? No lo encuentro. Ah, aquí está. El café Salvagatos tiene sus tres etiquetas que son muy importantes, que es libre de clichés, exceso de creatividad y todo eso, como estampas de Gatel, ¿va? Entonces devuelvo esta. Y tenemos distintas tazas. Por ejemplo, tenemos la taza de el horóscopo guionístico. También para que don Gabo la pueda ver. Aquí se la enseñamos. Según el signo. Es más, vamos a leerles su horóscopo de una vez a todos. A ver, Pepe, ¿qué signo eres? Acuario. Acuario dice lo siguiente. Ghostea a tu ex, no al productor. Mariel, ¿qué eres? Virgo, Mariel es Virgo. ¿Dónde quedó Virgo? ¿Dónde quedó Virgo? Por acá. La perfección es inhumana, Mariel. ¿Ok? Yola, ¿qué eres? Sagitario. Déjame lo encontramos. Lo encontré. Sagitario. Dice, tú no brillas, pero tus historias sí. Doña Carmen, ¿qué signo es usted?
Usted es Géminis, déjame ver, no lo encuentro. Géminis, decídete por una historia ya, ¿no? Don Gabriel, ¿usted qué signo es? Virgo también. ¿Usted es Virgo? Virgo, pues ya lo sabe. La perfección es